Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. El aislamiento social ha sido una experiencia dura y sin duda también aleccionadora para gran parte del mundo. Pero siempre hay algo más extremo, como es el caso de algunos investigadores que habitan en los confines del mundo y cuyo relevo no ha podido ser llevado a cabo por causa de la pandemia. ¿Ya? Marco Casula es un científico italiano atrapado en el Ártico por la pandemia de COVID-19. Su mensaje es claro: la investigación no è solo cultura, también es vida. Essendo che comunque nessun collega può venire qui su a darmi il cambio e comunque, sai, tornare indietro in questo momento sarebbe problematico, oltre che poco sicuro, io sto continuando a portare avanti il lavoro che stiamo svolgendo qui in Artico, che è un lavoro importantissimo. Noi qua monitoriamo questo ambiente così delicato. Casula toma pruebas en un archipiélago noruego para el Consejo Nacional para las Investigaciones, la mayor institución pública científica italiana. Reside en esta base, donde se cobijan otros 30 científicos del mundo. Reclama mayores recursos para la ciencia, ya que, señala, no solo permitiría hacer frente a ciertos problemas, sino también jugar con ventaja ante eventuales crisis. Casula toma pruebas de las partículas en la atmósfera y en la superficie para enriquecer una serie sobre los efectos del cambio climático. Qui il cambiamento climatico si tocca con mano. Allora, io ti posso parlare sia di dati che di cose visive. A livello di dati io ti dico questo: allora, in 10 anni la temperatura qui dove siamo noi è aumentata in media di 3 gradi centigradi. 3 gradi centigradi è un aumento esponenziale ed è tantissimo. El científico permanecerá sin plazo en este mundo blanco que describe con auténtica pasión. Con noches de oscuridad infinita, en ocasiones iluminadas por las auroras boreales o por la luna llena, y empapadas en un silencio ensordecedor. En el 2017, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció haber invertido hasta $20 millones en el Programa Avanzado de Identificación de Amenaza Aeroespacial, un proyecto en el cual del 2007 al 2012 se invirtieron al menos esta cifra y cuyo principal objetivo era la investigación de ovnis. Recientemente, el Pentágono presentó al público una serie de videos donde aparecen objetos voladores no identificados. Vamos a verlos. Objetos no identificados en el cielo. El Pentágono ha publicado oficialmente 3 videos filmados entre 2004 y 2015 por pilotos de la Marina estadounidense que muestran ovnis. Las imágenes llevaban tiempo circulando en Internet, sobre todo después de que las publicara el diario The New York Times. El Departamento de Defensa estadounidense decidió difundirlas el lunes para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no. Según el Pentágono, el fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificando como no identificado. Harry Reid, un ex senador de Nevada, donde se encuentran las instalaciones ultrasecretas del Área 51 de la Fuerza Aérea, celebró la difusión. Sin embargo, lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles. En diciembre de 2017, el Departamento de Defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis.
Quiero invitarlos a un viaje al fondo del mar para conocer la forma en que se investigan la vida en sus manifestaciones más extremas. Vamos a Guaymas, Sonora, en México. Guaymas, Sonora, es una zona localizada en el Golfo de California, la cuenca más joven del planeta, con aproximadamente 5 millones de años. En este lugar se hicieron recientemente perforaciones en el fondo marino para estudiar la Tierra y las primeras formas de vida. La cuenca de Guaymas es una zona importante de actividad geológica marina, sísmica y biológica. Es conocida por ser un gran laboratorio natural. De ahí no solamente se estudian los microorganismos, sino también el movimiento de las placas tectónicas, los minerales que hay en el subsuelo y también el tipo de ecosistema que se origina en el fondo marino. Hay microorganismos, similares a bacterias, que obtienen su energía provocando reacciones, aprovechando reacciones inorgánicas de estos componentes, ¿sí? De tal modo que ni usan la fotosíntesis, ni se nutren de otros organismos. Con lo cual ellos tienen su propia productividad de biomasa, pero basada en estos componentes inorgánicos. A más de 2.000 metros de profundidad, se estudian ventilas hidrotermales, orificios que se forman por una fractura en la tierra. Estas ventilas permiten que el agua circule a una temperatura aproximada de 300 grados centígrados. Aquí es donde se estudian los organismos, minerales, clima y sedimentos del subsuelo, además del ecosistema de vida alejado de la energía solar. Los yacimientos minerales se han formado en el pasado geológico en ambientes similares a los de las ventilas actuales. Entonces, esos sistemas actuales nos permiten interpretar, es decir, el presente es la clave en este caso para interpretar el pasado geológico de cómo se formó la riqueza mineral de un país, de una región o de una unidad geológica. Encontrar hasta dónde pueden haber vestigios de vida en la profundidad, pero bajo el subsuelo marino. Con una técnica similar a la perforación petrolera, fueron localizados también metales y minerales como oro, sulfato de bario, azufre e hidrocarburos, que son de elevado interés económico. Sin embargo, no se cuenta con la tecnología para su explotación. Además, es una zona protegida y preservada de la actividad humana. Con este proyecto, que integra a especialistas del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM, con apoyo del buque oceanográfico El Puma, se espera saber cómo sería la forma de vida en otros cuerpos del sistema solar y estudiar cómo eran los ecosistemas y su transformación con el paso del tiempo. Para TV UNAM, Paulina Gómez. La pandemia es un fenómeno natural, pero exhibe las carencias sociales, económicas y políticas de los países que en su mayoría han enfrentado el avance de la enfermedad tomando sus propias decisiones y descartando una coordinación internacional que pudiera ser más efectiva. Otro aspecto que exhibirá la pandemia, anticipan algunos, es la inequidad global. En caso de encontrarse una vacuna efectiva, ¿se privilegiará a los países ricos para su distribución? A la pregunta de cuándo estará lista la vacuna contra el nuevo coronavirus se suma otra: ¿cómo se distribuirá? En Francia reinaba la indignación el jueves luego de que el director general del gigante farmacéutico Sanofi anunció que si hallaba la vacuna la entregaría primero a Estados Unidos porque las autoridades de este país invierten en las investigaciones, algo que el gobierno francés calificó de inaceptable. El director del grupo en Francia trató de apagar la polémica. Señaló que el gobierno estadounidense tendrá derecho a los pedidos más grandes, pero que el objetivo es que esta vacuna esté disponible a la vez en Estados Unidos, en Francia y en Europa de la misma manera. Para mí la pregunta de hoy no es quién recibirá la vacuna primero, sino quién encontrará primero una vacuna. Y puedo garantizar que una vez que tengamos una vacuna, haremos todo lo necesario para que los franceses, los europeos y que todo el planeta pueda beneficiarse de ella. Así que por lo que entendí fue una frase torpe, tal vez fuera de contexto. Y tuve una llamada con el jefe de Sanofi que me tranquilizó bastante, al igual que sus declaraciones de esta mañana. La Comisión Europea, por su parte, pidió que el acceso a un medicamento de este tipo sea universal.
Y recordó que a principios de mes el bloque organizó una conferencia de donantes que recabó unos $8.000 millones para el desarrollo de una vacuna, pero en la que Washington rechazó participar. Mientras tanto, en una carta abierta publicada en línea, más de 140 personalidades, entre ellas el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el primer ministro pakistaní Imran Khan, pidieron el jueves que las futuras vacunas o los tratamientos contra el coronavirus sean distribuidos gratuitamente a todos. Actualmente existen más de 100 proyectos de vacunas en el mundo y se están llevando a cabo una decena de ensayos clínicos. Pero el camino será largo y según la Agencia Europea de Medicamentos, la existencia de una vacuna en el plazo de un año es una previsión optimista. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el nuevo coronavirus podría quedarse para siempre y convertirse en algo con que la humanidad tendrá que aprender a convivir. La contingencia sanitaria ha planteado el reto para que millones de estudiantes en todo el mundo puedan continuar con su educación. Padres y madres se han convertido súbitamente en los educadores y tienen que hacerlo utilizando herramientas tecnológicas que para muchos eran desconocidas antes de la crisis. Por si no bastara, la infraestructura puede ser insuficiente, como sucede en Venezuela. A Sueli Sama y su hija Sofía de 9 años a veces les dan las 4 de la mañana haciendo las tareas del colegio que los maestros mandan por WhatsApp desde que se suspendieron las clases presenciales por la COVID-19 en Venezuela. Sueli vive en Catia, una zona popular al oeste de Caracas, y no tiene teléfono fijo, por lo que debe usar el celular de una prima y la conexión a internet de una vecina, pero es tan deficiente y la electricidad tan inestable que deben elegir las horas de menos saturación. Venezuela, con 298 contagiados y 10 fallecidos por COVID-19, empezó una cuarentena social colectiva y voluntaria el 16 de marzo, cuando ya se contaban 33 casos, pero no fue hasta la semana pasada cuando se anunció que el curso escolar terminaría de modo virtual. Según el Speed Test Global Index, la navegación por Internet en Venezuela está en el puesto 175 del mundo en ancho de banda fija, con un promedio de 2,83 megabytes por segundo, solo por delante de Turkmenistán. Es en donde más lento se navega en Latinoamérica, por detrás de Cuba, Haití o El Salvador. Con el celular de su prima, Sueli puede tardar 15 minutos en abrir una página de internet para hacer una consulta y para mandar el video de 1 minuto a la maestra con la exposición sobre el Día de la Independencia 1 hora. Y mientras, Sofía pierde ánimos y su rendimiento académico y aprendizaje disminuyen. Desde la Asamblea Social de mayoría opositora aseguran que el modelo de clases en línea no sirve porque es imposible la conectividad del 75% de los estudiantes. Para hacer frente, el presidente Nicolás Maduro anunció que Vive TV, un canal estatal, se convertirá en una televisora con programación educativa las 24 horas del día, para todas las edades, y pidió su rápida inauguración. Pero el desafío también está en cómo encender la televisión. Aunque no hay reportes oficiales, los apagones son constantes en el país, en algunos estados programados y con una duración que oscila entre media hora y 2 días. Ante la difícil situación para acceder a la educación, la organización Fe y Alegría, una institución con 45 años haciendo radioeducación para adultos, traslada el sistema a los alumnos de 170 escuelas en sectores populares, campesinos e indígenas del país. Emiten a diario un programa para alumnos desde preescolar hasta 6º grado con temáticas de valores, lengua y comunicación, pensamiento lógico y matemático y una parte para canalizar la ansiedad. 1 hora de radio puede llegar a unos 80.000 alumnos, pero como Sueli y Sofía se debe adaptar a los horarios de la energía. La programación se personaliza en función de los apagones. Por ejemplo, en lugares como Zulia, frontera con Colombia, se emite a las 3 de la mañana cuando hay luz. En medio de la pandemia por la COVID-19, la educación en Venezuela es otro reto diario en un país donde el internet y la electricidad no están asegurados. De pronto, las grandes empresas tecnológicas capaces de producir los dispositivos más sofisticados que ha creado el ser humano han tenido que cambiar su vocación para atender la crisis sanitaria. La producción de teléfonos celulares, moda de última línea y hasta automóviles de lujo ha sido reemplazada por la manufactura de mascarillas. Máscaras para el personal sanitario, fabricadas por Apple. Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos. Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso.
Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan. El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini. Continuando con el tema de tecnología y pandemia, el contexto mundial ha abierto la puerta a oportunidades para satisfacer las necesidades que la nueva normalidad impone. Tal es el caso del dispositivo que les presento a continuación, que de no ser por la gravedad de lo que representa actualmente, podríamos pensar que se trata de un objeto propio de una novela distópica. Un brazalete para combatir el nuevo coronavirus. La empresa italiana Meta Wellness desarrolló el Lavi Light. Emite una vibración cuando el portador viola la distancia de 1 metro con otra persona y rastrea los contactos de una persona positiva al contagio. El nuevo dispositivo podría resultar muy útil, sobre todo en balnearios, museos y monumentos, claves para la industria del turismo en la península, un sector muy golpeado por la pandemia. Ya hemos comenzado a comercializar el brazalete Lavi Light tras recibir pedidos de resorts, cadenas hoteleras, escuelas y empresas. En este momento entregamos 30 días después del pedido y lo ofrecemos a un precio de 25 euros sin impuestos. El sistema podría ser utilizado también en las fábricas y empresas, porque permitiría determinar el número de personas que han entrado en contacto con algún caso positivo y evitar la propagación. Un dentista de la ciudad de Bari aceptó probar el brazalete para demostrar que un paciente no tuvo contacto con ninguna persona positiva durante la cita y que el distanciamiento social se respetó durante la estadía en el consultorio. La compañía que hace los brazaletes sostiene que su sistema respeta la privacidad y que no se divulga información confidencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 75% de los indígenas considera que su origen étnico es poco valorado por la mayoría de la gente. En México, casi 21 millones de personas se autoadscriben a alguna forma de herencia indígena. No obstante, en una población de más de 120 millones de personas, la discriminación hacia los integrantes de los pueblos originarios se manifiesta de diversas maneras. Es una de las pocas indígenas con un contrato fijo a tiempo completo en la UNAM, la mayor universidad en Latinoamérica. Leticia Aparicio es de origen nahuá y reconocida defensora de los derechos de los pueblos originarios. Su carrera ha sido una lucha contra un racismo en México que cree institucionalizado. Desde esos detalles de una forma distinta de recibirte, de abordarte, hasta cuestiones más graves que tienen que ver con discriminación laboral, con falta de acceso a oportunidades, falta de acceso a movilidad económica, social. Aunque casi la totalidad de la población mexicana tiene origen indígena, tan solo un 21% se consideran como tal. A comienzos del siglo pasado nace el nacionalismo mexicano. Para Aparicio, con la intención de anular a los pueblos originarios a través de la homogeneización cultural y social. Desde el gobierno, después de la revolución, se promovió una ideología de Estado para unificar a la nación, para llamar a cerrar filas y pues que hubiera una identidad nacional como pueblo mexicano y se apeló al mestizaje. La llamada raza de bronce, que, sin embargo, tan solo sirvió para excluir de la esfera pública e invisibilizar las raíces indígenas y las comunidades originarias. El albergue Casa de los Mil Colores, donde Aparicio realiza clases de campo con sus estudiantes, atiende a decenas de personas originarias con enfermedades graves, que deben desplazarse hasta la capital desde lugares remotos por las dificultades de acceso a la salud. Una muestra de la discriminación institucional, social y económica que para la directora del centro ha provocado que la población reniegue de su legado indígena. Mira, yo creo que hay un inconsciente colectivo, histórico, que nos hace negarnos con nuestra raíz india.
no la podemos ver porque desde que hemos nacido como nación y desde que nacemos de nuestras propias familias, hay expectativas de borrar. Unos estereotipos negativos que se han reproducido durante siglos. A partir de los 70 y 80 surge un movimiento indigenista en la cultura y la academia que culmina en los años 90 con el reconocimiento de los derechos a indígenas como parte de la diversidad de México. Se nos enseñó que toda esta raíz era negativa para el desarrollo del país. Entonces hemos emprendido una campaña para poder desarticular este racismo de Estado, de ver qué había atrás de este proceso de mestizaje, en sí que eran nuestros pueblos originarios, y sobre eso estamos tratando de impulsarlo en los diferentes espacios, tanto públicos como privados, y también afortunadamente cada vez ya hay más intelectuales indígenas que están promoviendo este rescate de nuestra identidad. Académicas y activistas como Aparicio, que se han impuesto una discriminación histórica para recuperar la dignidad indígena entre la sociedad mexicana. El gobierno mexicano tan solo utilizó la mitad del presupuesto designado al Instituto para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el segundo trimestre, y para este año ha recortado un 40% de ese presupuesto. En su lugar apuesta por la entrega de apoyos sociales directos a la población indígena. Como siempre, el arte acude ahí donde el ser humano tiene necesidad de comprensión y de expresión. Por supuesto, el fenómeno de la pandemia se ha visto reflejado de distintas maneras en el quehacer artístico, como es el caso del grafitero dominicano M. Freethinker, que ha plasmado su sentir en los muros de Berlín. La pandemia del coronavirus lo ha paralizado todo, pero al mismo tiempo ha disparado la creatividad, y el impacto que ha causado en la sociedad se ha convertido en fuente de inspiración para muchos artistas, como el grafitero dominicano M. Freethinker en Berlín. El graffiti siempre ha sido un arte contestatario, contundente, y que representa casi siempre lo que está pasando, antisistema sobre todo. Y aquí la movida, como en casi la mayor parte del mundo, el graffiti se está expresando, está sacando lo que piensa. Sus grafitis de temática coronavírica no dejan indiferente. Un día es Gollum del Señor de los Anillos, que sostiene su tesoro, un rollo de papel higiénico, y otro día son el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump los que se dan un beso en la boca, eso sí, con mascarilla. El beso de M. Freethinker representa a dos grandes naciones que ya están en una contienda económica desde hace ya un buen tiempo. En el popular parque de Mauer Park todavía queda en pie un tramo de muro, donde los grafiteros dan rienda suelta a su creatividad, y M. Freethinker se dispone a plasmar su próxima obra. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.